el tema pendiente. Que comparta pantalla el expositor. Yo comparto. ¿Pueden ver las diapositivas? Sí. Sí se ve. Bueno, en la clase anterior mi compañero Julio Diab habló sobre el mismo tema, vascularización del sistema nervioso central, pero debido a, Barry Carpenter dividen a esta vascularización en dos sistemas, uno de la carótida interna y el de la vertebrobasilar. Él en la clase anterior habló sobre el sistema de la carótida interna y yo les voy a hablar sobre el sistema vertebrobasilar. Ok, para hablar un poco de la embriología, del desarrollo vascular, de dónde se originan estas arterias. Ok, las arterias que irrigan la cabeza o el encéfalo se van a originar de dos lugares. En la parte ventral, por medio del sistema de arcos apórticos, del primero o del tercer arco órtico faríngeo. Y esta va a dar origen a la arteria que irriga la cara, que es la arteria carótida externa, y la que irriga parte de la base del encéfalo, como es la arteria carótida interna. Ok, recordando un poco del contenido pasado, estos arcos faringeos que los vemos acá, estos aquí del 1 al 3, que es donde se origina la carótida interna, se forman durante la cuarta y quinta semana de desarrollo. Estas se forman debido a que las células de la cresta neural se van a introducir en las paredes de la faringe y así van a dar origen a lo que son los arcos faringeos. ¿Ya? Y por otro lado, ¿cómo se origina la arteria vertebral? Pues esta nace de la aorta dorsal. Por aquí la observamos, está aquí también, que aquí como vemos, tenemos el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Y entonces, esta se va a originar, aquí en la imagen, del mesodermo lateral, de células endoteliales derivadas de este mesodermo. Y a partir de aquí se van a formar las arterias vertebrales. Acá las vemos, estas van a ser a partir de las arterias intersegmentarias cervicales de la 1 a la 16. Estas son las que van a crecer hacia el encéfalo y se van a fusionar para formar la arteria basilar. Okay, durante esta cuarta y quinta semana, las arterias, la vertebral y la carótida interna van a suministrar el principal aporte sanguíneo. Bueno, acá vemos el desarrollo. Ok, y con respecto a la histología de estas arterias cerebrales, como mencionó mi compañero en la clase anterior, estas arterias cerebrales se van a diferenciar de las demás por varias características, ya que estas van a presentar paredes más delgadas, van a presentar, van a estar sujetas por las células gliales, los astrocitos, y van a poseer una vaina reticular periorticular que va a consistir en trabéculas aracnoides. Además, estos vasos van a carecer de la lámina externa, que era la que delimitaba la túnica media con la apenticia. Ya, ok. Por ese lado, las arterias, con respecto a los capilares, estas también están asimismo rodeados por procesos astrocíticos.
Y las venas, estas van a poseer paredes más delgadas y van a tener no van a tener válvulas, lo que en anatomía voy a hablar un poco más adelante, que esto va a permitir que la sangre ascienda y descienda. Okay. Con respecto al contenido de morfomacro, esta médula espinal, bueno, voy a ir de médula espinal hacia arriba. El sistema arteriovascular va a regar lo que es la médula, el bulbo, la protuberancia, el mesenterio y el cerebelo. Ok, la médula espinal, esta va a estar irrigada por arterias vertebrales y por las arterias radiculares. Estas aquí son las arterias radiculares que entran por los agujeros intervertebrales y ramas de las arterias vertebrales, como vemos aquí están, esta es la vertebral, ¿no? Y esta que está aquí serían las espinales anteriores, las posteriores, y ya les hablaré de ellas. Ya, ok. Las arterias espinales las vamos a dividirlas en dos, que son las arterias espinales anteriores y las posteriores. Estas van a suministrar la irrigación de la médula espinal, de las arterias radiculares. Okay, ya sabemos que estas son ramas de la arteria vertebral y se van a extender a lo largo de toda la médula. Ya, ¿por qué estas van a recibir aquí vemos, estas son dos arterias, pero estas aquí se van a unir en el surco medio de la médula espinal y bueno, van a ir a lo largo de todo esto. O sea, no se ve, aquí está, ya, a lo largo de toda la médula. Además, van a dar ramas izquierdas y derechas que se ordenan alternamente. Pues aquí. Y estas arterias espinales van a estar mayoritariamente en el lado izquierdo, también como vemos en la imagen, si lo vemos del otro lado. Ya. Estas arterias también a nivel del tórax se vuelven más angosta, pero a nivel cervical y lumbar son más numerosas y de mayor calibre. Y como ya hemos visto, estas irrigan las astas grises anteriores, las astas posteriores, cordones blancos anteriores y laterales. Okay, con respecto a las espinales posteriores, como su nombre lo dice, estas van a descender por la cara posterior de la médula, vamos aquí, y van a ir a lo largo de la hacia las raíces posteriores de los nervios raquídeos. La oclusión a nivel de los torácicos superiores y aquí tengo como las regiones más vulnerables de la médula espinal, que son los torácicos superiores de T1 a T4 y los lumbares superiores L1. Estas van a ser vulnerables debido a que en esta zona la médula recibe menos irrigación por parte de otras arterias, como son las intercostales, que ya las mencioné. Por lo tanto, una oclusión de esta arteria puede ocasionar un infarto de médula espinal y bueno, y al nivel del L1 se dice que es una región más susceptible de padecer una lesión. Las arterias radiculares, estas son arterias de pequeño calibre que se originan de vasos segmentarios. Estas, como vemos en la imagen, y ya lo dije también, estas atraviesan los agujeros intervertebrales y se dividen en anteriores y posteriores.
y van a suministrar irrigación a los segmentos torácicos, lumbares, sacros y coxígeos, ya que las espinales mayoritariamente van a aportar a la región cervical. Ya. Estas se van a distribuir a lo largo de la cara ventral, de las raíces que acompañan, y pueden variar las anteriores de 2 a 17 y las posteriores de 10 a 23. Ok. Estas aquí son de menor calibre, pero tienen un mayor calibre a nivel de torácica baja y lumbar superior. Y también se encuentran con más frecuencia al lado izquierdo. Okay. Aquí tenemos, por aquí vemos que una arteria que se llama arteria de Adamkirch, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, también se llama la arteria radicular anterior mayor. Esta es la arteria radicular más grande, o sea, de mayor tamaño, más larga, y se ubica en la región lumbar superior. Y también se encuentra con mayor frecuencia al lado izquierdo, aquí. Ya, con relación a las venas espinales, estas también tienen una distribución similar a la de las arterias, solo que Carpenter las divide como en troncos venosos, pero también es la vena espinal anterior, la posterior, la radicular anterior y la radicular posterior, tienen el mismo trayecto, pero Carpenter las divide en venas anteromediales y anteromediales y anterolaterales, el tronco venoso anterior, y como tronco venoso posterior a la vena posteromedial y posterolateral. Bueno, algo importante de aquí de las venas es que es el plexo venoso vertebral interno, este que está aquí. ¿Por qué es importante? Porque, como sabemos, en cada espacio intervertebral existen conexiones con venas torácicas, abdominales, intercostales, y como vimos en histología, debido a que no existen, yo anteriormente dije que no existían válvulas en estas venas. Bueno, esto tiene una función que es que la sangre que atraviesa estos espacios intervertebrales puede pasar directamente a venas sistémicas, como por ejemplo cuando existe una presión intraabdominal. Esta sangre lo que hace es subir por este plexo y salir. Se llama plexo venoso vertebral interno o plexo venoso epidural. Aquí. Es hablar sobre el sistema vertebral basilar, pero espera, voy a dejar de compartir un momento. Es que compartir. ¿Qué le pasa? No, es que no. Intento compartir está intentando compartir otra página, pero creo que no puedo. Ya. Bueno, no importa. No importa. Sí. ¿Ven el visible body? ¿Ven lo que estoy moviendo? Sí, Mauri. Sí. Ahí está bien. Está bien. Bueno, como ya saben, ahora sí voy a hablar sobre el sistema vertebral basilar. Este de aquí, como ya sabemos, esta arteria vertebral, la que está aquí, a ver, mover esto aquí, okay, se origina de la arteria subclavia. Esta va a subir por los agujeros transversos de las 6 primeras vértebras cervicales, asciende
hasta que llega a, como que llega hasta la membrana atractoccipital, la atraviesa esta y a la dura madre para ingresar a lo que es la fosa posterior a través del agujero occipital. Ok, esta de aquí continúa hasta la cara, aquí vemos hasta la cara anterolateral del bulbo y estas dos se unen en el borde caudal de la protuberancia para formar lo que es la arteria basilar. Ya. Por acá, bueno, las vertebrales, como ya mencionamos, dan origen a las arterias espinales anteriores y posteriores para la médula. Ok, esta de aquí, en el borde más rostral de la protuberancia, se une, como vemos aquí, con la comunicante posterior, esta que está aquí, pequeña, para formar lo que se denomina el polígono de Willis. Este polígono es importante, como ya mencionó mi compañero Julio Diab, debido a que esta va a garantizar como que un equilibrio, como que la irrigación continua del todo el encéfalo. Y también, en caso de producirse una oclusión de estas arterias principales, lo que va a llegar a hacer es nivelarlo. Okay. A este punto, después de unirse con la comunicante posterior para unir ambos sistemas, el sistema vertebrovasilar y el sistema de la carótida interna, esta se va a dirigir lateralmente del bulbo y va a dar a sus ramas principales. Aquí no se ven todas, pero una de las principales ramas es esta de aquí, que es la calcarina. Acá vemos que está en el lóbulo occipital. Esta va a agregar a todo lo que es la corteza visual primaria. ¿Ya? Y va a haber otras ramas que también van a irrigar la cara inferior del temporal y asimismo del occipital. También de una rama que es para el rodete del cuerpo calloso. Bueno, aquí ya más o menos ubicamos. Ya. Ok. Ya una vez visto todo eso, bueno, estas aquí, como ya sabemos, va a suministrar el flujo sanguíneo, el bulbo, protuberancia, mesentérico y cerebelo. Por un lado, la arteria vertebral va a dar origen a la arteria espinal anterior, que ya la vimos, aquí está, la arteria espinal posterior, que no se ve aquí, la cerebelosa posterior inferior, que es la que está acá, está aquí, y la meninge posterior, que tampoco se ve. Bueno, en la arteria basilar, esta va a dar varias ramas pequeñas, como las laberínticas, que estas van a ir hacia el meato, la cerebelosa anteroinferior, que aquí está, es la que está aquí, es la más caudal. Es la que está aquí, perdón. Sí, esta es la más caudal, ok, y la cerebelosa superior y posterior, que son la posterior es la más distal. Ok, entonces estas dos se unen para formar la arteria basilar. Ok, muchas de estas ramas, muchas de estas ramas son de pequeño calibre, como las del basilar, las de la arteria basilar, pero las ramas más grandes sí se pueden lograr ver en angiografías, como vemos aquí. Vemos la arteria vertebral, vemos la posterior inferior, la basilar, y aquí vemos la cerebral superior y la última rama de la basilar, la cerebral posterior. Ok, este sistema lo vamos a dividir por regiones, o sea, ya hablamos de la médula, ahora vamos a ver el bulbo y la protuberancia. Estos de aquí, el bulbo y la protuberancia, están irrigados por arterias espinales anteriores y posteriores, por arterias, aquí las vemos,
por arterias cerebelosas posterior-inferiores y ramas de las arterias vertebrales y basilares. Ok. Aquí vamos a hablar sobre las ramas que irrigan propiamente al bulbo. La arteria espinal posterior, que va a irrigar a los fascículos delgados y cuneiformes, con sus respectivos núcleos. También va a irrigar el pedúnculo cerebeloso inferior. Y cuando esta arteria, porque esta en ciertos casos se ven muy pequeñas, ya se ven como discontinuos. Entonces, cuando esta es muy pequeña, va a ser sustituida por la arteria cerebelosa posterior inferior. Ya. La arteria espinal anterior, aquí, esta, como vemos aquí, va a irrigar a toda la porción anterior también, toda la región anterior o paramediana del bulbo, ya, que comprende a lo que son las pirámides, el hemisco medial, el fascículo longitudinal medial, la mayor parte del piculoso, el núcleo solitario, el núcleo motor dorsal del vago y la oliva accesoria medial. La oclusión de una de estas arterias va a conducir a lo que es una hemiplegia alterna inferior, que se caracteriza por la parálisis ipsilateral de la lengua y una hemiplegia contralateral. Esto aquí se le va a denominar como el síndrome vulvar medial, que lo vimos en el parcial pasado. Ya se los voy a mostrar. Ya. También las ramas vulvares de la arteria vertebral, estas van a irrigar a las pirámides, a las partes cefálicas, el núcleo hipoglosso, ya que la cerebelosa posterior inferior esta va a irrigar a la parte caudal de este núcleo. Ya, va a irrigar también el complejo olivar inferior, la formación reticular, el núcleo solitario y el motor dorsal del vago. Okay. También hay dos arterias que penetran aquí en el bulbo, que son las arterias cortas y las largas. Las cortas van a irrigar a los haces trigeminoespinales, espinotalámicos y espinocerebrosos, que como ya vimos se ubican en la parte lateral. Ya, y las largas que van a llegar hasta el cuarto ventrículo. Ya, la cerebelosa posterior inferior, esta va a irrigar a la región vulvar lateral. Aquí está la posterior, si se dan cuenta, va a la región lateral, entonces va a irrigar toda esta porción. Esta va a contener los haces espinotalámicos, trigeminoespinales, también va a irrigar a la parte ventral del pedúnculo cerebeloso inferior y también a esta zona llegan fibras autónomas del hipotálamo. Okay. Una oclusión de esta arteria va a conducir a una pérdida de la sensibilidad termoalgésica en la cara ipsilateral y en el cuerpo contralateral. Parálisis ipsilateral de la laringe, de la faringe y laringe, y el síndrome de Horner, que también ya lo vimos. Y bueno, todo esto se le denomina el síndrome vulvar lateral. Ya. Acá lo vamos a ver con... No. ¿Me escuchan? Allá. Aquí vemos la distribución. Sí se escucha. Okay, aquí vemos la distribución de las arterias. Es decir, la arteria espinal posterior, aquí vemos, esta va a irrigar por aquí al fascículo delgado y cuneiforme, sus núcleos. Va a irrigar a una parte del pedúnculo cerebeloso superior. Y bueno, ya también vemos la espinal anterior, que esta va a irrigar toda la porción paramediana. Está aquí, que en esta zona, como ya sabemos, se va a ubicar el núcleo hipoglosso, luego el hemisco medial, el fascículo longitudinal medial, y ya. ¿Qué más? Y la cerebelosa acá está, la cerebelosa posterior inferior, está aquí. Esta va a irrigar a la porción lateral del bulbo, como vemos.
Y aquí va a comprender a lo que es los haces espinotalámicos, trigémino espinales más arriba, y ya. Ok, ahora sí. Okay. El síndrome vulvar medial, como mencioné antes, esta se debe a una oclusión de la arteria espinal anterior. Esta se va a lesionar, como vemos aquí, se va a lesionar el menisco medial, por lo tanto el paciente va a presentar una, se denomina hemiastesia termoanalgésica brachiorrural contralateral, es decir, toda esta parte de aquí no va a sentir del paciente. Ya, también debido a que se lesiona en los núcleos vestibulares, el paciente va a presentar problemas del equilibrio, vértigo, náuseas, nistagmo, vómitos. Con respecto al síndrome vulvar o de Wallenberg, este de aquí, el paciente va a presentar una hemiatrofia de la lengua y también se van a paralizar, como vemos acá en la imagen, los músculos. O sea, sus músculos de la lengua van a estar atrofiados, por lo tanto, la lengua lo que va a hacer es desviarse hacia el lado contrario de la parálisis. También va a presentar asimismo de la propiocepción consciente, porque se altera los núcleos, el Legoli Burrach, y va a presentar una hemiastesia brachiorrural y pérdida del tacto epicrítico y propiocepción consciente, perdón. En la protuberancia, la porción ventral, entonces la protuberancia va a estar irrigada por 3 grupos de arterias, que son derivadas de la arteria basilar, como vemos aquí, las arterias paramedianas, las circunferenciales cortas y las circunferenciales largas. Okay. Las paramedianas, estas van a irrigar la región protuberancial medial, que va a comprender a lo que sería el tracto corticoespinal, corticovulvar, corticoprotuberancial y también a lo que es la calota protuberancial. Okay. Las circunferenciales cortas, que son estas de aquí, estas van a irrigar también parte de la calota protuberancial y la parte también anterolateral. No dan mucha irrigación. Ya las circunferenciales largas, estas se van a estomosar con las arterias cerebelosas anteroinferiores y van a irrigar a las partes laterales del pedúnculo cerebeloso medio, por acá, y la mayor parte de la calota protuberancial. La calota protuberancial en sí va a ser irrigada por estas arterias, o sea, por las circunferenciales largas y por las cerebelosas anteroinferiores. Acá asimismo vemos las regiones a las que irriga y los haces que están comprometidos. Ok, en el mesencéfalo la mayor parte de su irrigación va a estar provendrá de las ramas de la arteria basilar. Estas van a estar irrigadas por la cerebral posterior, por la cerebelosa superior, por la comunicante posterior y la coroide anterior. Okay, las vemos, bueno, aquí vemos la comunicante, ¿no? Aquí está la comunicante y acá está y aquí está que está aquí, la que circunvala el mesencéfalo es la cerebelosa posterior. Ya. También se van a dividir a sí mismas en paramedianas, en circunferenciales cortas y circunferenciales largas. Ya las paramedianas, estas van a estar,
van a estar constituidas por la arteria comunicante posterior y las cerebrales posteriores. Estas van a formar un plexo a este nivel que vemos aquí, que un plexo de la fosa interpeduncular, que va a irrigar a la al complejo del motor ocular común, al fascículo longitudinal medial, al núcleo rojo, a la parte de las partes mediales de la sustancia negra aquí, y los pies de los pedúnculos cerebrales. Por lo tanto, una oclusión de estas arterias, debido a que se lesiona el complejo del motor ocular común, va a presentar trastornos que tengan que ver con una hemiplegia lateral superior, que son caracterizadas por trastornos oculomotores ipsilaterales. Ya, y también una hemiplegia contralateral, a lo que se denomina el síndrome de Weber. Este se debe a la lesión de los pies pedunculares y del oculomotor común, como ya hemos visto. También aquí tenemos entre estas arterias un síndrome que era el síndrome de Benedict, que esta se debe a una lesión en la parte del núcleo rojo, el pedúnculo cerebroso superior y del oculomotor común. Okay, las circunferenciales cortas, estas se originan del plexo interpeduncular, de este mismo plexo, y también porciones de la comunicante posterior, y de las cerebrales posteriores. Estas van a irrigar también partes, las paramedianas irrigaban la parte medial. Entonces, estas aquí van a irrigar la parte lateral de los pies pedunculares. También sustancia negra y porciones de la calota mesencefálica. Y por último, las circunferenciales largas, estas se originan principalmente de la arteria cerebral posterior, y la más importante es una arteria cuadrigémina o culicular que va a rodear al tronco cefálico. Irrigan a los tubérculos, asimismo, cuadrigéminos superiores e inferiores. Okay, acá tenemos los dos síndromes que mencionamos anteriormente, el síndrome de Weber, en donde se lesiona la raíz del tercer par craneal. Esta va a producir una parálisis del oculomotor ipsilateral, es decir, va a presentar oftalmoplegia con estrabismo, midriasis, y también va a presentar, como vemos aquí, una hemiplegia facio-braquio-crural. El síndrome de Benedict, por otro lado, debido a que aquí se va a comprometer el núcleo rojo, el pedúnculo, y las fibras piramidales, algunas fibras piramidales, el paciente va a presentar también una hemiplegia facio-braquiocrural contralateral a la lesión, y también, debido al núcleo rojo, también va a presentar movimientos coreicos. Y por último, el cerebelo, este va a estar irrigado, o sea, ambas mitades del cerebelo van a estar irrigados por la arteria cerebelosa superior, vemos aquí, está aquí, por la arteria cerebelosa anteroinferior, acá, y la última, la arteria cerebelosa posterior-inferior, que es la rama más caudal. Esta arteria posterior-inferior, también llamado pica, sus siglas en inglés, esta va a ser la rama más larga de la arteria vertebral. Esta va a proceder, como vemos aquí, de la arteria vertebral y avanza en dirección, en dirección lateral a nivel del bulbo, donde deja unas pequeñas ramas y luego se curva hacia arriba, hacia lo que es la cara inferior del cerebelo, en donde sus ramas van a irrigar al vermis inferior, a las amígdalas cerebelosas
y bueno, propiamente la cara inferior del hemisferio cerebeloso, y algunas ramas también van a irrigar al cuarto ventrículo. Aquí se ve como que en líneas discontinuas el cuarto ventrículo, porque todas estas ramas van a aportar irrigación a los plexos coroides del cuarto ventrículo. La cerebelosa anteroinferior, también llamada AICA, esta se considera el vaso, se le considera el vaso mayor, ya que este va a emerger de la porción más caudal de la arteria basilar y pasa en dirección también lateral hasta la cara inferior del cerebelo, como vemos aquí. Y sus ramas van a irrigar al túber, al flóculo, que vimos que son porciones del cerebelo, y a la cara inferior del hemisferio. Además, también está aquí, va a emitir unas ramas penetrantes que irrigan al núcleo dentado, como vimos también, era el núcleo más grande de los núcleos cerebelosos. Y la última, la cerebelosa superior, esta se va a originar de la porción más rostral, aquí, de la arteria basilar, se va a curvar alrededor del tronco y luego va hacia la cara superior del cerebelo. Esta se va a dividir en una rama, aquí está la rama medial, y una rama lateral. La rama medial va a irrigar al vértice cerebeloso superior y la rama lateral va a irrigar a la cara superior del hemisferio cerebeloso, y también, asimismo como la cerebelosa anterior inferior, va a emitir ramas que van a irrigar a los núcleos cerebelosos profundos, al velo medular superior, y como todas las demás ramas, también van a prestar irrigación al cuarto ventrículo. Ok, aquí están las referencias. Gracias. Doctor, ya pongo mis diapositivas. Buenas noches. Buenas noches, sí, ya puede continuar a menos que haya alguna inquietud, alguna duda, algo que preguntar a Maoli. Brian, ayúdame poniéndolas por lo menos, por favor. ¿Empiezo? Sí. Ya. A ver, buenas noches con todos, doctor y compañeros. Yo les voy a hablar del sistema endocrino. Déjenme proyectar que no puedo ver desde acá. Ya, ok, ya. Entonces, la primera, esa es la primera, ya. Entonces, el sistema endocrino se lo considera, bueno, es el sistema de regulación del organismo, ¿ya? También es llamado sistema de glándulas, que tienen como función secretar hormonas en los conductos internos, ¿ok? Es el conjunto de órganos y tejidos del organismo que, como mencioné, van a secretar estas hormonas, las cuales van a ir al torrente sanguíneo, y estas van a tener función como controlar el crecimiento, el metabolismo, la reproducción, etc. Hay dos tipos, las que son exócrinas, que tienen, estas son glándulas que producen las hormonas y no están en los conductos internos, y las endocrinas que van al conducto interno. Como podemos ver las imágenes, tenemos las azules, que son las endocrinas. Siguiente. No sé si esas son mis diapositivas. Es que están, bueno,
faltan. ¿Puedes poner una anterior? Anterior a esa. A veces es que se pasan rápido y pareciera que falta. No, sí falta. Sí falta. La segunda que tú tienes, Brian. No sé si es porque yo estoy acá también viendo desde mi computadora. La cierro. Brian. Yo no sé compartir. No sé, pero dime, pues no sé pues, cuál es la segunda. A ver, déjame cerrar o actualízalo tú porque creo que tienes. La segunda dice generalidades morfológicas, mixtas, funcionan a la vez. Ya, esa para mí es la cuarta. Bueno, ya, no importa, con eso puedo, ya está bien, para no retrasarnos. Ok, entonces, adicional a las glándulas endocrinas y exócrinas, cabe recalcar que existen unas glándulas mixtas, lo que pasa es que estas glándulas secretan estos tipos de, o sea, secretan hormonas, pero van a los dos tipos de conductos, tanto interno como externo. En este caso, podemos mencionar al hígado, que puede secretar bilis, la cual interviene en la descomposición de las grasas a ácidos grasos, y al secretar también glucógeno, que este es el que va a transformar la glucosa, es el que va a transformar la glucosa cuando ésta sea requerida. También tenemos al páncreas, que ya lo vamos a hablar más adelante de él. Siguiente. Ya, aquí tenemos las glándulas endocrinas que voy a presentar en este orden: hipófisis, tiroides, paratiroides, timo, páncreas y suprarrenales. Siguiente. Siguiente. Ya, empezamos con la hipófisis. La hipófisis es una glándula que se va a encontrar en la cavidad craneal, va a estar en la cara inferior del cerebro y sobre una depresión profunda que se llama silla turca. Ya va a estar por detrás del quiasma óptico y por delante de los tubérculos mamilares. Esta de aquí también se la conoce como glándula pituitaria. Esta glándula va a producir distintas hormonas, las cuales la función es regular y mantener el correcto funcionamiento del organismo. Como podemos ver en la imagen, vamos a ver de moradito a la hipófisis, la cual va a estar su parte ósea por debajo de la silla turca, pero también en la parte superior, como podemos ver, el diafragma celar. Este diafragma celar es la tienda de la hipófisis. Es una hoja de la dura madre que se extiende entre las dos prolongaciones anteriores de la circunferencia de la tienda del cerebelo. ¿Ya? Siguiente. Ok, constitución anatómica de la hipófisis. Esta va a comprender de dos lóbulos, uno anterior derivado del divertículo faríngeo y una posterior derivada que tiene origen nervioso. La pars anterior, o llamada adenopófisis, está constituido por un sistema de cordones epitelial que le dan su aspecto característico, que es macizo. Y la pars nerviosa o neurohipófisis es el mismo tipo de células que el lóbulo anterior, o sea, son cordones epiteliales. ¿Ya? La adenopófisis va a estar constituida por cinco tipos de células que van a producir 5 tipos de hormonas diferentes, entre las que encontramos la GH, que es la hormona de crecimiento, del crecimiento de los huesos, la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides, que va a ayudar a intervenir a producir tiroxina y calcitonina, la LH y la FSH, que son hormonas reguladoras gonadales, que producen las hormonas sexuales como estrógeno, progesterona, testosterona. La ACTH, que es la hormona reguladora de la corteza suprarrenal, que esta de aquí produce aldosterona, cortisol y adrenalina. Y la prolactina, que es la estimuladora de las mamas para producir leche. Siguiente. A ver si no me falta nada más ahí. Bueno, ya. Y la neurohipófisis, en cambio, esta de aquí es el lugar de almacenamiento de dos hormonas, que es la hormona antidiurética ADH y la oxitocina, que es la
la encargada de la contracción uterina al momento del parto. Ya. Ok. Las arterias. La hipófisis tiene la arteria hipoficiaria superior que se origina de la carótida interna en su porción cerebral, y esta se va a dirigir hacia arriba al infundíbulo, que el infundíbulo es el medio por el cual se unen al hipotálamo. Estas van a formar una red capilar que se llama el plexo primario del sistema portal hipoficiario, drenando por las venas portales hipoficiarias que van a descender desde este infundíbulo. Ahí viene la arteria hipoficiaria inferior. Esta va a proceder de la porción cavernosa de la carótida interna y va a perforar al seno cavernoso, penetra la celda y llega a la parte infralateral de la neurohipófisis. Las venas van a desagúan por el seno cavernoso y van al tallo pituitario formando una red en la base del cerebro. Sí está claro, está ahí. Bueno, siguiente. En la porción nerviosa, la adenohipófisis recibe filetes nerviosos simpáticos que siguen las mismas vías de las arterias ya mencionadas. Y la neurohipófisis, estas se van a unir con el hipotálamo a través de axones largos amielínicos. Los que van, eso ya mencioné, que la neurohipófisis es la que va a almacenar la oxitocina y la hormona antidiurética. Siguiente. Aquí vamos a encontrar en esta diapositiva unos trastornos de la hipófisis, por ejemplo, la hiperprolactinemia. Esto de aquí lo que hace es, que no veo bien. Esto de aquí lo que es el aumento de nivel de la hormona prolactina, que es la que secreta leche en sangre. Lo que va a causar en la mujer es infertilidad, amenorrea, o sea, falta de menstruación, galactorrea, que va a producir leche cuando no está en periodo de lactancia, disminución del líbido e hirsutismo. En el hombre, disminución eréctil, disminución del líbido, fatiga. Y otro trastorno hipoficiario tenemos la acromegalia y el gigantismo, que es cuando se produce en exceso la hormona de crecimiento ya mencionada. Lo que causa es debilidad muscular, una estructura, o sea, un crecimiento excesivo, sudoración excesiva, dolor de cabeza, ronquera, dolores articulares y huesos faciales grandes. Siguiente. La tiroides. Ok, la tiroides es una glándula impar, simétrica. Se va a encontrar situada en la parte anterior del conducto laringotraqueal. Está situada, como podemos ver en la imagen derecha, entre las dos carótidas primitivas, y va a estar por detrás de los músculos infraioideos. Detrás de la aponeurosis cervical pretraqueal, que ya la vamos a ver más adelante, esta va a medir de 6 a 7 centímetros, pesa de 2 a 3 gramos en recién nacidos y de 25 a 30 gramos en adultos. Hay variaciones individuales. Por ejemplo, puede existir una tiroides reducida, que es un caso raro,
Esa, perfecto. Ok. Ok, entonces hay casos de la tiroides reducida que son raros y otros casos pueden descender hasta el esternón o hasta el tórax, levantando la piel, hipertrofiándose, lo que va a causar el bocio. El bocio se produce por una disminución de yodo y el yodo es el que ayuda a producir la hormona tiroidea. Si no hay suficiente yodo en la dieta de la madre, la tiroides lo que va a hacer para recompensar el yodo que no se está ingiriendo es que se va a hipertrofiar para poder captar la mayor cantidad de yodo posible, entonces va a producir yodo. ¿Okay? El yodo lo que va a hacer es llegar por las arterias, atraviesa el tirocito, entra al coloide del tejido de la tiroides y ahí es donde se va a formar las hormonas tiroideas. ¿Ya? Siguiente. Ok, en esta imagen vamos a poder ver el tejido glandular, que es lo que se encuentra dentro de ese límite celeste. Entre el límite celeste y el tejido glandular van a ver muy difícil, pero está la cápsula fibrosa blanca, es una línea finita blanca, de la tiroides. Es que estoy hablando ahorita de las relaciones, ¿ok? La cápsula azul, la línea azul es la cápsula que deriva de la aponeurosis pretraquial, que ya la mencioné, y lo morado, que es más adelante, es la hoja más anterior de la cápsula pretraquial que va a envolver a los músculos infrayoideos, que son todos esos que se ven anterior. La cara externa, o sea, de la tiroides, va a estar envuelta, como ya mencioné, por los músculos infrayoideos que se ve ahí, y ahí también se ven el esternocleidomastoideo. En la cara interna, por lo contrario, va a estar en relación con la tráquea, con el esófago y con los nervios laringeos recurrentes, que son ramas del nervio vago. Ya, aquí vamos a poder ver, aquí también atrás, al lado de las vértebras, va a tener relación con los músculos vertebrales y también con el paquete vasculonervioso del cuello, donde vamos a ver más cerca a la tiroides, la arteria carótida primitiva, el nervio vago entre ellos dos y la vena jugular interna. Siguiente. Ok. Ya, aquí son nuevamente generalidades anatómicas. Se la considera como un semianillo, por lo que no es cerrada en la porción posterior. La concavidad se dirige hacia arriba, esta va a rodear al conducto respiratorio y alimentario, por lo que si esta glándula se hipertrofia va a causar disnea o disfagia, que la dificultad para respirar y para deglutir. En su parte media, como podemos ver en la imagen más arriba, la primera imagen, es que vamos a encontrar en la parte inferior una escotadura que es bien pequeña y en la parte inferior es la escotadura grande. La tiroides va a constar de 3 partes. La más intermedia se llama istmo. Este de aquí es bien estrecho y va a unir a los 2 lóbulos laterales. Estos 2 lóbulos laterales se continúan sin separación por este istmo. ¿Ok? Bueno, y lo que vemos en ese cuadro es todo lo que expliqué en la diapositiva anterior, pero faltaría el borde inferior, que se relaciona con el segundo anillo traqueal, y el borde superior con el primer anillo traqueal. Del borde superior de la tiroides podemos encontrar inconstante la pirámide de Laulet. Siguiente. Esta pirámide de Laulet, como mencioné, es inconstante, tiene forma de un cono prolongado que se ve en medio, forma cuerpo junto con la tiroides. El vértice puede llegar hasta el cartílago tiroides o incluso hasta el hueso hioides. Siguiente. Drenaje e irrigación. Ok, siguiente. Vamos a tener 3 arterias: la arteria tiroidea superior,
la inferior y la media, también llamada de Neubauer, y esta de aquí es inconstante también. La arteria superior nace de la carótida externa y se van a anastomosar en el borde superior del istmo, ¿ok? Y esta de aquí también desciende verticalmente hasta llegar al lóbulo superior de la tiroides y se trifurca en la parte, o sea, lo va a irrigar en su porción. En la imagen está señalado de número 3, en su porción anterior, externa y posterior también. La arteria tiroidea inferior, que está señalada abajo con el número 2, parece 2, sí, nace de la subclavia en el borde interno del escaleno anterior. Se dirige oblicuamente hacia arriba, como se puede ver, y forma una curvatura formando el callado, un callado, que es la concavidad inferior. Y bueno, y la arteria media, esta tiene un origen diferente, puede ser diversos orígenes, como por ejemplo la aorta, la subclavia o el tronco brachiocefálico, y llega al borde inferior del istmo y se van a anastomosar con todas las arterias, o sea, la arteria superior y la inferior. Siguiente. Aquí tenemos a las venas tiroideas, tenemos venas tiroideas superiores, medias e inferiores. La superior se va a originar del borde superior de la tiroides, ¿ok? Y esta va a drenar, o sea, va a desembocar en el tronquio tirolingofacial y posterior a este llegando a la yugular interna. La vena tiroidea media, esta se va a originar de la parte externa de los lóbulos laterales de la tiroides y va a ir en dirección transversal y va a desembocar en la yugular interna también. Y la vena tiroides inferiores, estas aquí nacen del borde inferior de la tiroides, puede corresponder a las arterias ya mencionadas, que son las de las medias o de Neubauer, si es que este llega a existir, y va a drenar en la vena brachiocefálica. Incluso pueden llegar algunas a drenar en la vena cava superior. Siguiente. Bueno, el drenaje linfático, la tiroides posee una rica red linfática y los vasos linfáticos representan una vía de excreción. Siguiente. Aquí vamos a poder ver, están los linfáticos interlobuliares. Estos aquí van a estar en compañía de los vasos sanguíneos. ¿Ya? Van a constituir una sencilla red que se dirigen a la parte, o sea, van a cubrir toda la parte exterior de la glándula tiroides. Y la red paratiroidea, al salir de la glándula, los linfáticos se van a anastomosar y van a formar una red peritiroidea que va al mismo cubrir a la glándula. Esta red de vasos linfáticos se van a dividir en ascendentes y descendentes. Los ascendentes se dividen en medios y laterales. Los laterales son más numerosos y terminan en un ganglio situado entre la carótida y la vena yugular. Y los medios se dirigen a un ganglio situado por delante de la laringe. Los descendentes también se distinguen medio y lateral. Los medios van a terminar en ganglios pretraquiales que están por encima del timo y los laterales van a terminar en un ganglio cervical profundo. Siguiente. Bueno, ahí está una que faltaba, pero anótala de arriba, por favor. Bueno, ahí queda un ratito que voy a hablar un poquito más de la tiroides. ¿Ya? Como sabemos, la glándula tiroides produce tiroxina, que es esencial para el metabolismo y el crecimiento. Ahora, hablando un poquito de la parte embriológica, el desarrollo de la glándula tiroides comienza con señales inductivas mesodérmicas que van a actuar sobre el endodermo ventral del intestino inferior y los factores de transcripción que van a actuar en esta inducción son el NKX2,
el FOXC1 y el PAX-B. ¿Ya? Su formación inicia durante la cuarta semana con un engrosamiento endodérmico del divertículo tiroideo, y en el curso de su migración caudal, el extremo distal de este divertículo se expande y se bifurca, lo que va a dar lugar a la glándula tiroides. La glándula tiroides, la unidad estructural son los folículos, ¿ok? Es una estructura redondeada por tejido conectivo, por el cual van a transcurrir vasos fenestrados. Este folículo va a constar, como lo dije inicialmente, por un epitelio cúbico simple que rodea el espacio dándole un aspecto gelatinoso llamado coloide. No se ve la imagen, pero bueno, como ya mencioné, dentro del coloide es donde se va a producir las hormonas tiroides. Ok, vamos a la paratiroides. ¿Sí pueden ver? No. El plomo. Sale Ahí. con la pantalla completa. Ya, ok, ahora sí se puede ver, ya. Entonces, justo ahí, bueno, en la imagen de abajo podemos ver el tejido, el corte histológico, esto es esquemático de la tiroides, y ahí podemos ver en el medio tenemos al coloides, tenemos a los capilares, que es por donde va a entrar el yodo que se ingiere para poder formar a las hormonas tiroides, y lo que va a cubrir al ¿cómo se llama? Al coloide son el epitelio cúbico simple, que son los folículos. Así que tienen un nombre, pero bueno, sí. Ahora sí, siguiente. La paratiroides. Siguiente. La paratiroides es otra glándula. Estas son bien pequeñas. Como su nombre lo dice, van a estar en la parte posterior de la tiroides. Estas su secreción es interna, por eso es que son endócrinas. Las glándulas tiroides son oblongadas y son aplanadas. Su color varía, puede ser beige, puede ser café claro, también tiene color sepia, miden de 8 a 9 milímetros de longitud y de 4 a 5 milímetros de anchura, de 3 a 4 milímetros de espesor. Pesa alrededor de 40 miligramos y las glándulas paratiroides van a ser 4. 2 de cada lado, unas 2 en la porción superior y 2 en la porción inferior. Ya, estas ejercen una función diferente a la de la tiroides. Se encuentran dentro de la vaina peritiroidea, que ya la mencioné, pero fuera de la cápsula propia de la tiroides, que es la imagen que vimos, o sea, fue la diapositiva que solo vimos la imagen. La vascularización es la arteria paratiroides inferior y la superior. No existe una relación de irrigación con la tiroides y la paratiroides, son independientes. Las venas siguen el mismo recorrido de cada arteria y llegan al plexo peritiroideo. Los linfáticos, por lo contrario, no son individualizados. La inervación de la paratiroides es abundante. Esta glándula posee los filetes nerviosos que son provenientes del nervio recurrente, el tiroideo, el plexo traqueal y el faríngeo. Siguiente. Vamos con el timo. El timo también es una glándula de secreción interna. Está situado en la parte inferior del cuello, por la cavidad torácica, detrás del esternón y por delante de la tráquea. Va a derivar de la tercera bolsa traqueal. Esta glándula, después de los 3 años de vida, va a comenzar a experimentar una lenta regresión, o sea, va a involucionar
hasta llegar a tener un vestigio que es termina en un cuerpo adiposo. Ya, entonces, lo que vamos a hablar del timo sería características de un recién nacido hasta los 3 años. Pesa aproximadamente 5 gramos, mide 5 centímetros de largo, 15 milímetros de ancho y 1 centímetro de espesor. Su peso aumenta 2 gramos hasta el 3er año. Es un órgano blando de color rosáceo tirando a gris. El timo se compone de 2 lóbulos laterales unidos sobre una línea media y va a tener las caras anterior, posterior, lateral y 2 extremos. Siguiente. Este timo se va a encontrar dentro de una celda tímica, que son paredes fibrosas. Ya, en la porción anterior va a estar la hoja profunda de la lámina pretraquial de la fascia cervical. Y también va a estar unido por el ligamento externo pericárdico superior. En la parte posterior va a estar la fascia tiropericárdica. Y lateral va a estar, a relacionarse con la vaina carotidia. Ya, en la parte inferior va a tener relación con las venas brachiocefálicas, con vasos torácicos internos, con la clavícula y con el primer cartílago costal y con el esternón. Siguiente. Bueno, eso es prácticamente lo mismo. En el cuello está con la hoja profunda de la lámina pretraquial. También está relacionada con los músculos infrayoideos. En la cara posterior con la fascia tiropericárdica, que contiene repliegues de venas tiroideas inferiores y brachiocefálicas. Siguiente. Eso también es lo mismo que mencioné en la primera diapositiva. Siguiente. En su extremo superior va a tener una relación con el borde inferior de la tiroides, formando la celda tímica se une a la lámina fibrosa y van a formar una especie de un ligamento, que es lo que se ve en la imagen de la derecha, que es el ligamento tirotímico, que va a unir al timo con la vaina de la glándula de la tiroides. Y en el extremo inferior, ya eso lo mencioné, que desciende anteriormente al pericardio y llega hasta la altura de la 4ª y 5ª costilla. Siguiente. Ok, vamos a hablar del páncreas. El páncreas ya es una glándula mixta, deriva del endodermo a partir de 2 yemas, una ventral y una dorsal, que surgen del intestino anterior. Al 3er mes de vida se forma el parénquima pancreático, se van a formar los acinos y los hilotes pancreáticos del Langerhans. Y va a estar inducido por el islet 1 junto con el PAC6 que son necesarios para formar esta yema mencionada, que es la dorsal y la ventral. La función, como mencioné, el páncreas tiene función exócrina y endocrina. La función exócrina va a favorecer en la digestión de los alimentos porque va a liberar enzimas catalíticas como la tripsina, la lipasa y la amilasa, que van a ayudar en la digestión de los carbohidratos, lípidos y proteínas, a describirlos. Y en la función endocrina, esta va a estar dada por los hilotes de Langerhans, que tienen células alfa, beta y gamma. Las alfas que secretan glucagón, la beta que secreta insulina y la delta que secreta somatostatina. Ya sabemos que el glucagón es el que aumenta la glucosa en la sangre, la insulina es la que en cambio transporta la glucosa en la sangre, y la somatostatina, a las células, y la somatostatina es la que va a inhibir a la insulina y el glucagón. Y tiene 3 medios de fijación, que es el peritoneo, el duodeno y los vasos que los van a rodear. Siguiente. El páncreas es una glándula que se va a encontrar retroperitoneo, con excepción de su cola. La cara posterior va a estar en relación con los músculos de la pared posterior del abdomen.
Entonces, como aquí podemos ver en la imagen de color verde, vamos a encontrar a la cabeza del páncreas, de color morado al cuerpo y de color amarillo la cola, y entre el cuerpo y la cabeza va a estar el cuello. En la cabeza del páncreas va a, no es imaginarse, sino va a producirse va a crearse una masa que se llama proceso unciforme. Ya, esta masa de aquí le va a dar al páncreas una forma de escotadura que va a servir para el paso de los vasos mesentéricos superiores y vena mesentérica superior. Ok, aquí podemos ver que está relacionado con la curvatura del duodeno, con el conducto colédoco, y aquí podemos ver que en el cuerpo del páncreas la flecha que da más arriba va a dar al tubérculo pancreático. Este tubérculo pancreático es donde va a estar insertado el epiplón menor, o también llamada omental. También pasa el conducto colédoco y bueno, como ya mencioné, los vasos mesentéricos y la vena mesentérica superior, y también se une, también va a estar el ligamento espleno renal, porque se une con el vaso y también con una porción anterior del riñón. Siguiente. Nuevamente las relaciones, anterior al páncreas tenemos al estómago, como podemos ver en la imagen, en la primera, o sea, la imagen más grandecita, y también podemos ver la transcavidad de los epiplones. Tenemos en la imagen de la izquierda más abajo la aorta abdominal y la vena cava inferior van a estar en relación con la porción posterior. Vemos el conducto colédoco, y también en la imagen de la derecha podemos ver que tiene relación con la glándula suprarrenal izquierda y con el riñón izquierdo, ahí como se puede observar en la imagen. Siguiente. Ok, el conducto pancreático, este conducto, como podemos ver en la imagen, va a recorrer al páncreas de un extremo a otro, ¿ya? Y este va a llegar a la curvatura del páncreas y se va a adosar al conducto colédoco lo que va a desembocar en el duodeno, formando la papila duodenal, o también llamada ampolla de Vater. Ya, siguiente. Los vasos y nervios del páncreas. Empezando con las arterias, la arteria pancreáticas duodenales superiores, a ver, aquí podemos ver, son ramas de la arteria gastroduodenal. Entonces, si ustedes buscan en la imagen, podemos ver cómo está señalada la arteria gastroduodenal que lo va a irrigar, ¿ya? Y la arteria pancreático duodenal inferior, que es rama de la mesentérica superior. La arteria mesentérica superior va a irrigar exclusivamente a la cabeza y el cuello, y la arteria esplénica va a irrigar exclusivamente al cuerpo y a la cola. Como podemos ver en la imagen de la derecha, podemos tener mejor visión de la arteria mesentérica superior. Y aquí es que no puedo señalar, pero bueno, Maoli, tú puedes, Brian, tú estás, es Brian, ¿verdad? ¿O Maoli? No, en la imagen derecha, ya, en la imagen derecha, Maoli, esa. Entonces, esa que está ahí señalada es la arteria mesentérica superior. Y como podemos ver, va a dar una rama antero inferior y postero inferior hacia la izquierda. Es que se ve bien finito, pero ahí se ve en el páncreas. Entonces, lo rodea, es exactamente, ya, lo rodea. Y asimismo, la arteria, la arteria pancreático duodenal, y estas dos, tanto la anterior inferior como la posterior inferior y superior, se van a anastomosar haciendo un arco, que es el arco que se ve que lo rodea. Siguiente. Las venas. Las venas van a seguir el mismo trayecto de las arterias y van a desembocar en la vena porta hepática.
Los vasos linfáticos, estos vasos linfáticos van a desembocar en varios nódulos. Pueden ser los nódulos linfáticos esplénicos, los nódulos linfáticos retropilóricos, los nódulos linfáticos mesentéricos superiores, linfáticos yuxtaaórticos, incluso a veces también en los nódulos linfáticos del mesocolon transverso. Y los nervios proceden del plexo celíaco por medio de los plexos secundarios que van a acompañar también a todas las arterias del páncreas. Entonces, las arterias, venas y nervios acompañan en el recorrido. Siguiente. Suprarrenales. Ok, las glándulas suprarrenales, o también llamadas glándulas adrenales. Son dos, una derecha y otra izquierda. Van a ocupar la parte superior de la cavidad abdominal, van a estar situadas por encima de los riñones. Estas presentan una coloración grisácea amarillenta, es una consistencia firme, su volumen es variable, mide aproximadamente de 4 a 5 centímetros de longitud, 2 a 4 centímetros de anchura y pesa 6 gramos. En estas aquí se van a describir cara anterior, posterior y renal, un borde medial, dos bordes, medial y superior, y dos extremos, superior y inferior. Embriológicamente, los primordios de las glándulas suprarrenales van a aparecer a la 6ª semana. La corteza se origina del mesodermo y la parte medular se origina del neuroectodermo de las crestas neurales. Las capas que constituyen a las glándulas suprarrenales, tenemos la capa glomerular, que es la que va a producir la aldosterona, la capa fascicular, que va a producir el cortisol, y la capa reticular va a producir andrógenos. Como sabemos, la aldosterona es la que va a aumentar la reabsorción del sodio y por ende va a regular la presión arterial elevándola. El cortisol es el que reduce, tiene varias funciones, entre esas reduce la inflamación, influye en el metabolismo de las proteínas, los carbohidratos y las grasas, y también para un buen desarrollo inmune, y también pues va a actuar en respuesta al estrés. Y los andrógenos son los que le da las características masculinas al hombre. La médula suprarrenal es blanda, es friable, quiere decir que se desmorona fácilmente, adopta una forma de papilla y produce adrenalina. La adrenalina nos sirve a los seres humanos para poder tener una respuesta de lucha en un momento de riesgo. Va a dilatar las arterias, contrae los vasos sanguíneos, aumenta la frecuencia cardíaca. Siguiente. Ok, en la cara anterior es plana, es casi plana, ligeramente, puede ser que también sea cóncava, y esta tiene un surco que es oblicuo, que generalmente es orientado en el modo que la glándula se va a situar, ¿ya? Y este surco se denomina ilio. La cara posterior es plana, es convexa, se apoya en el diafragma, en la parte inferior del diafragma, se separa de la 12ª vértebra torácica y de la parte superior de la primera vértebra lumbar. La cara renal es cóncava, es mucho más gruesa que el borde medial, se separa de la cara posterior por un arista que es reno diafragmática, y se hunde formando el borde medial del riñón con el diafragma. Siguiente. Esas son simplemente relaciones de las caras, que Testig nombra bastante. Ya, el borde medial, este es medial, es convexo. A la derecha va a tener a la vena cava inferior, que lo va a ocultar parcialmente, solo que en la imagen se ve obviamente cortado, pero la oculta. A la izquierda va a estar tapizada por el peritoneo posterior y la bolsa omental y por el páncreas. Además, en la parte izquierda, como podemos ver, se va a situar un poco lateral a la aorta.
y el borde medial de ambas glándulas suprarrenales está recorrido en sus tercios por la arteria frénica inferior. Siguiente. Ok, como podemos ver ahí, la irrigación, tenemos a la arteria suprarrenal superior, ok, que es rama de la subdiafragmática. Ahí la podemos ver. Esta va a irrigar en la porción superior a la glándula suprarrenal. La arteria suprarrenal media es la que vemos, la que está señalada con verde, que es rama de la aorta abdominal, como podemos ver, y la arteria suprarrenal inferior es rama de la arteria renal. Y las venas, estas van a confluir su drenaje venoso terminando en la vena renal. Confluye y termina en la vena cava inferior, como podemos ver un poquito más a la izquierda. Siguiente. Ya, y aquí para terminar tengo una malformación que es el hipotiroidismo congénito. Este de aquí, como ya mencioné, no, esto no lo mencioné, perdón, ya. Este de aquí tiene una incidencia de 1 a 2.000 o de 1 a 4.000 en recién nacidos y es más frecuente en niñas que en niños de 2 a 1. ¿Por qué se causa este hipotiroidismo congénito? Es por la ausencia o falta de la glándula, o sea, del desarrollo de esta glándula tiroides, por la destrucción de la glándula o por falta de estimulación de la pituitaria a la tiroides. Entonces va a producir una hormona defectuosa o disminuida, anormal. Lo que va a causar es, también puede ser en ciertos casos, este hipotiroidismo se puede dar por una ectopía tiroidea, que quiere decir que va a estar no en el lugar donde corresponde. Y también, como lo mencioné previamente, por falta de yodo en la alimentación de la madre durante el embarazo. Entonces, lo que va a causar las manifestaciones clínicas, por lo general, son sutiles cuando no aparecen en el nacimiento, pero ¿por qué son sutiles? Porque todavía hay hormonas tiroides maternas, pero cuando ya con el paso de los días, de las semanas, ya comienza a manifestarse los signos físicos, como por ejemplo tenemos fontanelas amplias, macroglosia, tenemos un abdomen distendido, como podemos ver en las imágenes, tenemos hipotonía. Ok, siguiente. Ok, eso es todo. Hay algo allí que me hizo un ruido. ¿Qué? Cuando hablas de hipotiroidismo congénito, lo manejas como una malformación. Sin embargo, la mayor parte de los hipotiroidismos congénitos, desde el punto de vista etiológico, no lo son, ¿verdad? O sea, no es una malformación. A ver, cuando tú dices hipotiroidismo congénito, ¿verdad? Tú estás citando una entidad nosológica, pero esa y todas las entidades nosológicas pueden tener una o varias entidades etiológicas, es decir, una o varias causas. Cuando hablas, por ejemplo, de la ectopia del tiroides, que por cierto, de los 5 paralelos, el único paralelo que ha mencionado la ectopia del tiroides es eres tú, que por supuesto está bien, existe, es bastante es bien inusual, pero existe, ¿ya? La ectopia no aplica a malformación. Su propio nombre
lo dice. No está mal formado, está mal ubicado. Ya, chévere. Pero sin embargo, la agenesia o la atresia de la glándula sí aplica en la categoría de malformación. Bien. En la práctica, lo que mayormente vemos, es decir, desde el punto de vista etiológico, es que el hipotiroidismo congénito se produce por un desorden en los procesos de estimulación de la glándula. Por eso me hizo ruido. Pero hay momentos en los cuales el término malformación estaría bien aplicado. Chévere, muy bien. Llamo la atención sobre algo de la exposición de Sloira, el apellido. Sloira, sí. De veras, ok. Las relaciones anatómicas. Insisto porque las relaciones anatómicas perfectamente pueden perder a cualquiera. Y eso, definitivamente, no sé dónde, si es en la lección o el examen, pero tenemos preguntas de relación anatómica, por tanto y demás, tenemos que ver con buenos ojos a Testig, que es el padre de la anatomía descriptiva, ¿verdad? Hay que revisar los temas, hay que revisarlo por allí sí o sí, independientemente de que Rubier es un poco más compacto y esas cosas. Y bueno, un poquito más moderno, pero sí tenemos que ver la vieja escuela. No puse dudas de la bibliografía, disculpen, me olvidé, pero acabo de Testig y de Rubier, de los dos. Ajá. ¿Dudas por aquí? Doctor, una pregunta. Sí. Buenas noches, sí, Buenas noches. Endocrino, yo voy a leer de Bouchet o de los 3 libros tengo que leer. Mira, a mí personalmente me encanta Bouchet. Bouchet es un tratado poco citado por los anatomistas acá. No sé si ya ustedes en los semestres anteriores habían tenido la oportunidad de trabajar con Bouchet. ¿Lo habían hecho? Sí, doctor, con el doctor Alexandre. Sí. No me extraña porque Alexandre y yo venimos de la misma escuela. Entonces, ¿cuál es el problema con Bouchet? Que salvo que socialicemos bien el texto, ¿me entiendes? Yo no vería ningún problema. El problema estaría en que no tengamos, que todos los estudiantes no tengan Bouchet. ¿Ya? Ese es el único problema. Por lo pronto, en este caso vamos a dejarlo, vamos a dejar a Bouchet afuera para que no sea fuerte la carga, para quedarnos con 2 textos en relación a endocrino, que serían Rubier y Testig. Pero Bouchet, por lo menos yo lo leo. Y ya te digo, si yo tuviera 100% certeza de que estaba al alcance de todos, yo lo sacaba a uno de los otros e incorporaba a Bouchet. Pero no la tengo la certeza y me da miedo que pueda ser un factor que pese negativamente en alguno de los estudiantes. Está bien, doctor, gracias. Bien, otra pregunta. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Soy Miguel Martínez. Yo le había mandado algunos mensajes y un correo y no sé si me los podría responder, por favor. Bueno, perfectamente lo voy a hacer cuando llegue a esos correos. Yo voy, es decir, voy respondiendo en cronología. Según van llegando, voy respondiendo de más viejo a más joven. Ok, gracias. Bien.
Doctor, buenas noches. Una pregunta. Con respecto a la parte endocrina, ¿va de AFIFI o de otro libro? Con respecto a la parte de endocrino, ¿de qué? ¿De micro? Ujú. No, a ver, AFIFI no tiene nada de endocrino, salvo que me hables de la hipófisis y eso, ¿no? Entonces, para el resto de las glándulas nos vamos a quedar con lo poco que tiene Rose y por supuesto lo que se ha ido mencionando en clase. Ya, gracias. Elena. ¿Alguna pregunta? Listo. Tengan buena noche entonces. Buenas noches, doctor. Gracias.